Somos Ángela Restrepo Paula Buitrago y Sara Flores y estamos en Únicas Somos Más, en podcast. Bienvenidas. Hola para todos, niñas, ¿cómo están? Qué bueno estar nuevamente acá en nuestro siguiente episodio de podcast, donde vamos a continuar hablando de las heridas de la infancia, que en el podcast anterior hablamos acerca de la herida del abandono. Hoy traemos una herida adicional y es la herida de la injusticia, y qué rico que podamos seguir aprendiendo entre todas acerca de estas heridas y que podamos ir contribuyendo en el proceso de otras personas también. No tanto a ir a juzgar que tienen heridas, sino también a ir a acompañar y a entender y aceptar desde el amor y desde la comprensión. Bueno, quiero saludar a Sara, a Paula, gracias por estar acá. Yo sé que de todas maneras tenemos un compromiso con nuestro podcast, con los seguidores, con las personas que nos escuchan. Entonces, qué rico y gracias a Dios poder nuevamente reunirnos. Hola niñas, hola Pauli, Ángela. Sí, como tú lo decías, aquí estamos nuevamente en este episodio continuando con el tema de heridas de infancia. Les cuento que me han comentado que la gente está viendo el podcast. Es muy chévere que entre las personas conocidas ya nos comentan, ya me vi el episodio, ¿cierto? Entonces, qué rico que también quienes nos escuchan puedan compartirlo con sus amigas, con esas personas que saben que les va a ser muy útil como esta información que compartimos aquí. Así que muy feliz de estar aquí una vez más. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola niñas, también muy feliz y también tengo anécdotas para comentar. De hecho, se me han acercado y me dice, por ustedes estaban era hablando de mí y ustedes ni la conocen, o sea, es alguien que ustedes ni siquiera conocen. Entonces es muy chévere porque vemos que sí estamos llegando a esos corazones y que las personas están cogiendo eso como una herramienta, que es lo que nosotros buscamos con esto y lo que pretendemos, que sea material de valor, ¿sí? Y yo lo interpreto así, cuando me lo dicen con esa familiaridad, pero sé que está quedando algo en esos corazones de las personas y saben que hay que empezar a trabajar en algo. Entonces, feliz nuevamente de estar en este episodio y bueno, desarrollemos el tema, Angie. Sí, Pau, pero antes quiero hacer un aviso publicitario, y es que pueden ir también a nuestro Instagram, ver nuestro último like sobre dependencia emocional, que es un complemento bien interesante a esa herida del abandono. Entonces ahí también pueden haber herramientas. Fue un espacio muy interesante porque dimos como pautas para empezar a trabajar esa dependencia emocional. Entonces también invitar a quien nos oye, quienes nos oyen por acá, para que vayan también a nuestro Instagram. Bueno, y si estamos una de esas parroquiales, hablemos de marzo, hablemos del 9 de marzo del 2025, que no está tan lejos ya. Y como les decíamos en este live que menciona Ángela, pues a quienes les apasiona como a nosotras este tema de heridas de infancia o están viendo estos podcasts y se están encarretando con eso, pues bueno, el 9 de marzo vamos a tener un encuentro, un taller aquí en la ciudad de Pereira con Únicas Somos Más, así que también invitarlas a que nos sigan en redes y allí estén atentas a toda la información de este evento. Están abiertas las inscripciones, tenemos el formulario, tenemos toda la parte logística para que nos escriban a nuestro celular, que va a aparecer ahí en pantalla para que pidan toda la información. Y va a ser un taller muy lindo y muy interesante porque lo estamos diseñando de una manera muy práctica, donde las personas que van a asistir puedan ir desarrollando estrategias de afrontamiento y estrategias de relacionamiento que puedan poner en práctica en su día a día. Entonces vienen muchas sorpresas en ese espacio y ojalá nos puedan acompañar. Qué rico. Bueno, pero entonces sigamos antojando a la gente de este tema de heridas de infancia y empecemos con el tema de hoy, que como les decía Ángela, es la herida de la injusticia. Y hay que empezar por el principio. Entonces, preguntémosle aquí a nuestra psicóloga, ¿qué es la herida de la injusticia? ¿Cómo se genera? Bueno, yo les quiero primero contrapreguntar algo, y es, ¿conocen ustedes a alguien que sea una persona muy dedicada, muy disciplinada en su trabajo, muy enfocada, supremamente exitosa o exitoso, que de admirar, que ha logrado mucho, que viene incluso desde con bajos recursos, pero ha salido adelante? Pero también han tenido la oportunidad de conocer que son personas muchas veces que les cuesta irse de viaje, les cuesta entretenerse, les cuesta disfrutar de la vida o no han tenido la oportunidad.
Pues Angie, te cuento que yo no te voy a decir que conozco a uno, conozco a varias personas. O sea, realmente sí, en mi contexto he podido identificar varias personas con las características que acabas de decir. Sí, de hecho, yo también conozco a varias personas cercanas a mí y de hecho son personas que yo he admirado mucho porque esa primera parte que tú describes genera mucha admiración. Son personas que sacan adelante sus proyectos y proyectos grandes, ¿cierto? Generalmente son cosas importantes que logran hacer. Claro que sí. Yo creo que también quienes nos escuchan dirán, sí, tengo identificados a varios cercanos. Exacto, pues es probable, no es que sea 100% real, pero es probable que esas personas que ustedes conocen tienen una herida que se llama la herida de la injusticia y se caracterizan porque son personas que han alcanzado mucho, muchas veces con poco, que son ejemplos a seguir, pero que yo no podemos aventar es que hay también algunos elementos importantes. Vale aclarar también que no es que esté mal ser exitoso, no es que esté mal ser disciplinado, trabajar arduamente para lograr nuestros objetivos. De hecho, esa es la parte positiva de la herida. Eso es lo que le ha permitido avanzar y llegar hasta donde está, ¿sí? Entonces no es como que, mira, es que tú tienes esta herida y entonces eres una mala persona por eso, no. ¿Cuál es el tema allí? Que son personas que se enfocan mucho en el hacer y dejan de lado el ser. Entonces llega un momento en su vida donde pueden decir, "Ven, ya he logrado todo, ya tengo el dinero, ya sé que no me voy a quedar pobre, me he estudiado lo que quiero, ya tengo el doctorado, el postdoctorado, pero ¿yo qué? Sí, o sea, yo me he disfrutado, yo quería hacer esto, me hubiera gustado aprender a tocar piano, me gustaba tanto el tenis, pero dejé de hacerlo. O también puede suceder que tengo todo, pero estoy solo, pero he rechazado buenas mujeres o buenos hombres que me he encontrado en el camino. No tengo con quién disfrutar y con quién vivir eso. Solo que si esa persona lo reconoce para sí mismo, ¿sí? Porque la herida de injusticia, las personas con herida en la injusticia, son personas que les cuesta mucho reconocer que necesitan, les cuesta mucho recibir, sobre todo porque creen que lo saben absolutamente todo y en realidad se han enfocado bastante en saberte mucho, ¿sí? Entonces, o sea, tú le hablas de un tema y el otro día puede ser un experto en ese tema porque se prepara. Entonces, trabajar esa herida es muy complejo porque ellos creen que el hecho de entenderla ya les hace merecedores de haberla trabajado y gestionado. Pero uno ya en terapia se va dando cuenta que tiene mucho más que ver. De hecho, alguien revisando sobre la herida de la injusticia, son las personas que difícilmente van a poder ir atrás. Eso les iba a comentar. Yo conozco a una persona que tiene vida de injusticia y en una conversación me dijo, es que yo para qué voy a ir al psicólogo. Sí, es que ya hice el ejercicio y cuando llego al psicólogo las herramientas que me deja, yo ya las he hecho, o yo ya las conozco, porque yo siento que hay dos cosas. Uno, pues es esa, como es mi hábito que ya quieren destruirse y te hablan de cualquier técnica. Sí, porque son personas muy capaces, van a fuentes muy científicas, ¿cierto? Pero también yo pienso, siento que es que tienen un mundo interior como tan profundo y ellos se reflexionan tanto y procesan tanto que realmente pues siento que se van como un paso adelante de los demás en ese tema de como de la conciencia, ¿cierto? Pero también he visto como cuando se dan la oportunidad de trabajar, pues realmente pueden hacerlo y pueden empezar a reconocer otras cosas que ya más adelante seguro tú nos vas a contar. Pero mira que sí es una característica que la hablé con esa persona y seguidamente que estaba leyendo el libro de las heridas de infancia, lo vi que decía en el libro. Pero yo creo que aquí es importante para que podamos como conectar un poquito de dónde se origina, o sea, por qué son tan exigentes en el conocimiento, de querer hacer las cosas, o sea, ¿qué les hizo falta a niño para o de niña para poder en ese adulto comportarse de esa manera tan exigente y no permitirse disfrutar? Acá hemos dicho varias veces que tres personas pueden tener la misma vivencia, pero esas tres personas interpretarlo de una manera distinta. Y en la herida de la injusticia son niños que no tuvieron la oportunidad de vivir esa niñez,
¿sí? De conectar con el entretenimiento, con el disfrute, de tener un espacio tranquilo para vivir como niños. Entonces tuvieron que trabajar a muy temprana edad, de pronto su mamá o su papá los dejó porque tenían que irse a trabajar o porque lo llevaron a la familia paterna o materna para que lo ayudaran a criar, pero entonces él se enojó con la vida porque, pues, porque me tenía que pasar esto a mí, ¿sí? Perciben la vida, perciben el pasado como una injusticia. Son personas que de hecho les molesta mucho las injusticias. Y también se presenta mucho en personas que crecieron con muchas carencias a nivel económico. O sea que quizá te voy a poner un ejemplo. Yo veía que los vecinos comían tan bien y ellos pedían domicilios y ellos sí tenían carne todos los días y nosotros no. Y yo me prometí que yo iba a trabajar y que a mí nunca más me iba a faltar la carne en casa, ¿cierto? Yo me prometí que yo iba a salir adelante y yo iba a darle a mis papás la vida que ellos no pudieron tener. O sea, muy lindo, ¿cierto? Pero claro, es como esa molestia, ¿cierto? De una injusticia con la vida y ese enfoque tengo que hacerlo. Y cuando son adultos, muchas veces les da mucho temor el no tener o el creer que van a perder esa estabilidad económica que han logrado tener, que eso mucho, pues normalmente no va a pasar. ¿Por qué? Porque a veces sí me sucede que me encuentro con personas que tienen muchos recursos ya, tienen buenos ingresos, tienen propiedades, pero que, por ejemplo, que su cuenta esté vacía porque invirtió el dinero en algo, eso les genera mucha ansiedad porque les da ese temor de volver a conectar con esa carencia. Y de hecho, cogen esas mismas características en cualquier otra disciplina, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, de cómo vamos a poder encontrar personas que no solo en lo laboral, ¿cierto? Sino que cogen cualquier hobby o cualquier actividad adicional, como un deporte, por ejemplo, y son los más disciplinados o los más constantes. O sea, no es simplemente salir a trotar, sino de hacer las maratones. Claro, tienen que sobresalir. Aquí es que ellos son buenos en lo que se proponen, pero, por ejemplo, ahorita que hablabas de esa parte económica, es ese miedo a perder, entonces no los deja parar. Entonces se conecta con lo que tú decías al principio de no se van a vacaciones porque no pueden dejar o de pronto van al viaje, pero no pueden dejar de trabajar, se llevan y no pueden darse, están pendientes del celular. Porque así tengan muchos millones en las cuentas, es ese temor a inconsciente, claro, a volver a tener esa carencia del pasado. Y no solo ahí está el miedo a perder, sino en la obligación de tienes que trabajar siempre, de tienes que estar produciendo, de tienes que estar haciendo, porque como lo mencionábamos, como no tuvo una niñez, ¿cómo se ve en una niñez? Sane, se disfruta, se ríe, se juega, se conecta, va y se come helado, todo ese tipo de cosas en la injusticia. Porque yo creo que el ejemplo del dinero es solo si se concibió desde la parte de la escasez económica, pero me encuentro que se puede también concebir desde el producto de una responsabilidad adicional que le tocó a esa persona. Es decir, le tocó cuidar a la hermana menor, le tocó hacerse cargo de cosas en la casa porque los papás estaban tan ocupados que a él le tocó hacerse cargo o a ella le tocó hacerse cargo de ciertas situaciones. Entonces quizás ya la parte económica o el dinero no es tanto, es más los excesos. Y yo no lo defino tanto como el dinero, sino que las personas que yo conozco y las veces que son exitosas es en todo. Eso incluye generalmente la parte del dinero también, la parte laboral y la parte académica, y eso se refleja en el dinero. Y yo lo veo así, es como esa necesidad, yo no sé si es control, pero yo lo veo así como de tener todo muy, muy reguladito, que nada se me salga para que lo me puedan volver a quitar desde cualquier área. Desde también, digamos, las relaciones interpersonales, ellos necesitan tener ese control para no volver a tener ese episodio en el que los trataron por injusticia, ¿cierto? Entonces, niegan las necesidades de la otra persona en el camino, ¿no? Eh, Como niegan sus propias necesidades, como no tengo derecho a vacaciones, entonces mi familia tampoco tiene derecho a vacaciones. Pero mira que como dije, hay una palabra alconidol y yo creo que es otra característica de ellos, que el tema de ser tan esquemáticos, tan legalizados, que son personas demasiado estructuradas, en esa parte del orden, de, del checklist y de todo muy bien puestecito. Y eso hace que no te perdonen una. O sea, si tú te equivocas, ellos no coinciden
que tú hayas tomado una decisión que desde su perspectiva es equivocada y te lo reclaman fuertemente porque en su mundo y en su forma de ver la vida no consciente, pues vas a equivocar. No puedes cometer ese error. Pues, de hecho, es que creo que se frustran ante esas alteraciones del orden. Sí, y quiero devolver un poquito a lo que mencionaba Sara acerca de que este tipo de personas normalmente no van a terapia. Y es cierto, mira, este tipo de personas llegan a terapia ya sabiendo que tienen. Entonces, mira, yo sé que tengo que trabajar esto y esto. Te lo ponen así. O tú le dices como qué es lo que hay que trabajar y entonces esa persona siempre te está diciendo, no, es que yo sé, es que yo sé que tengo que hacer esto, es que yo sé que... Y también son muy demandantes porque ellos quieren llegar y como que tú le digas, dime, o sea, dime ya qué tengo que hacer, cuáles son los pasos a seguir precisamente por esa estructura y qué es lo que sucede acá, que fácilmente se aburren de la terapia porque entonces dicen, no, es que me dijeron lo que yo ya sabía, es que yo ya sé que tengo que trabajar esto, es que yo ya hago esto, pero es que, miren, no es el saber qué hacer, es el sentir. Y acá quiero tocar un tema importante en la herida de la injusticia, es que son personas que están tan enfocados, tan en su vida y en sus logros y en su éxito, que están desconectados de sus emociones por completo. Tú ahorita lo hablabas como que tienen ese mundo interno y esa conciencia y entonces no lo quieren trabajar. Yo pienso es que lo quieren es como evadir, ¿sí? O sea, hay un mundo emocional, pero para ellos no es importante lo emocional. Es como si le prestaran atención a sus emociones, eso los distrajera de esos logros que necesitan a esta examen. Claro, y lo que pasa es que para esa persona las emociones son sinónimo de vulnerabilidad. Y las emociones en el mundo de ellos va en contra del éxito, va en contra de la disciplina, porque esa persona siente que pierde la estructura que ha logrado construir, porque son personas rígidas. De hecho, en uno de los libros donde hablan acerca de heridas de la infancia, describen que este tipo de personas son personas que son muy rígidas, muy puestas en su sitio, cómo caminan, cómo se visten, cómo se organizan, o sea, Y que yo voy a ir a empezar a tener problemas de espalda, ¿cierto? Muchos dolores en esa zona por la misma rigidez que tú estás diciendo. exacto, exacto. Y entonces en el tema emocional es que, claro, se desconectan mucho, entonces cree que todo es hacer, o sea, incluso la terapia es hacer, no es de el sentir, es que necesitas, o sea, si necesitas amor, ¿cómo te lo vas a dar? Y allí también un punto es que se desconectan mucho de las emociones de las personas que están a su alrededor y no lo hacen adrede, no es como que me doy cuenta que tú estás triste, pero no me importa que estés triste, no, o sea, para esa persona no sabe, o sea, esa persona no sabe que tú estás triste, no se da cuenta. Tú puedes llorar al lado de esa persona y ni siquiera se le ocurre porque está muy inmerso en su mundo. O incluso si se lo comunicas, oye, estoy triste, pues va a pretender que lo manejes como lo manejaría esa persona. Y como es, evado y sigo avanzando y sigo en mi hacer y en mi conseguir y en lograr lo que me propongo. Bueno, ya que estamos hablando entonces de esa otra parte, la cara de la moneda, en donde también sabemos que todas heridas tienen, digamos, una parte en que mejorar o en que trabajar, ¿cierto? Háblanos un poco de esa forma de como los que tienen esa herida tienden a canalizar todas esas, no sé, eso que vivieron en la infancia, eso que les hizo falta, cómo lo manifiestan de la manera, no sé, de entretenimiento, por ejemplo, en la adultez. Ok, bueno, mira, por un lado, pues está esa parte de la desconexión emocional que estábamos hablando, pero también como son personas que son tan estructuradas en su vida y quieren o intentan siempre mostrar una vida tan perfecta y como que sea un ejemplo a seguir, tienden muchas veces a tener ciertos conflictos con los excesos, ¿sí? Porque es una manera, con los excesos, pero los excesos ocultos, porque es una manera de disfrute, de entretenimiento, y esa persona ni siquiera lo sabe, o sea, de hecho, eso sí lo puede descubrir, por ejemplo, en terapia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Son personas que comen demasiado, que llegan a tener pues como atracones en la noche, em, que toman mucho, que tienen esos momentos, por ejemplo, que toman y entonces ahí sí te hablan de las emociones. Personas también que pueden tener deseos o intereses sexuales muy específicos que
puede que no sean tan aceptados socialmente, ¿sí? Que compren en exceso también, o que les guste jugar en línea y apuesten grandes cantidades y les cuesta esa partecita, es como la partecita de la que ellos no se sienten orgullosos. Por eso nunca te la van a mostrar. Cuando muchas veces te la muestran o te reconocen que la deben trabajar, por ejemplo, en un espacio terapéutico, es porque ya eso entró a interferir en aspectos esenciales de su vida, ¿sí? O sea, no sé, pues, su matrimonio si lo tiene, o tiene el riesgo de que se le caiga su karma en el trabajo en el que está, o un puesto, o disminuya su estatus económico, o esté teniendo problemas de salud por ello. Entonces, como que llega en un momento donde dice, ven, o sea, lo tengo que trabajar y tengo que solucionar esto. Pero tiende mucho a regularse de esa manera, esa parte del entretenimiento. Por eso uno también en terapia y para estas personas es muy importante conectar con ese disfrute, o sea, no como que, mira, tu momento, porque es que es como si la mente les dijera lo siguiente, o sea, trabaja 12 horas y vas a tener 1 hora en la semana para comer en exceso. Trabaja 12 horas y vas a tener u- 1 hora para ver contenido para adultos, ¿cierto? Ese tipo de cosas, entonces ahí es donde como que, logran como descansar, como relajarse, pero simplemente están cayendo en una estrategia de aprovechamiento errónea. Y tienen que ver también de pronto con el hecho de que eso lo hacen y generalmente solas, o sea, son cosas como espacios donde no se sienten de pronto juzgadas o que esa imagen de persona exitosa que ha construido no se va a ver afectada, ¿cierto? Por eso di de pronto esa tendencia a que sea como en lo oscuro. Sí, claro, total, exacto, por lo que yo decía, porque no quieren que se caiga esa imagen, porque es que han trabajado toda la vida por mantenerla. Me hiciste acordar de una anécdota escuchándote. Esto tuve una compañera en la universidad en donde era increíble como que la patología que tenía, porque ella podía estar despierta durante muchas horas, o sea, días, y luego ella se acostaba a dormir como por durante otro espacio de tiempo. O sea, solo no era el ciclo normal del sueño, sino que se exigía tanto, pues, que llevaba 2 carreras al tiempo, era súper buen estudiante, se ganaba todas las becas y claro, pero entonces, era capaz de mantenerse despierta y lo que hacía era dormir. Mira que no estamos hablando solo de que ahí lo hacía a lo escondido, ¿cierto? Que entiendo ese punto y sé que es uno que sucede también, pero puede que también haya algo, ¿cierto? Porque es esa exigencia tan fuerte que se sale como de lo común y luego termina siendo algo que no es tan natural, ¿cierto? Y está afectándose en su parte física finalmente. No sé si qué pase ejemplo. Sí, claro, porque son personas que se desconectan de sus propias necesidades, pero no por priorizar las necesidades de los demás, como pasa en otra herida que es la de la humillación, sino que se desconectan de sus necesidades porque les hacen perder tiempo, esas necesidades, porque hay otras cosas mucho más importantes que es la construcción de lo que quieren lograr y llegar hasta donde espera llegar, hasta donde se ha trazado. O sea, como que con personas que se ponen metas y entre otras cosas, o sea, excelentes cumpliendo metas, ¿sí? Si quieren tener una empresa en 1 año, en 6 meses la tienen. Si quieren correr una maratón, o sea, en 2 meses son expertos. O sea, es de admirar esa fortaleza y esa disciplina que tienen estas personas, pero sacrifican lo que sea. O sea, sacrifican lo que sea de sí mismos, pero también de lo que está a su alrededor, como la ahorita de la familia, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay mucho que aprender de esta herida, ¿cierto? Eh, Imagino que todos hemos estado rodeados de personas con esta herida y nos han motivado y han sido un referente para nosotros y esto es bastante admirable. Pero también entonces, ¿qué podemos nosotros y dejarles de enseñanza en este podcast y como herramientas? ¿Cómo pueden empezar a trabajar? Y si nosotros conocemos a alguien que probablemente tenga esta herida, ¿cómo podemos ayudarles? ¿O qué herramientas son las que se tienen que aplicar? Yo algo que les resalto mucho a estas personas cuando las conozco es esa disciplina y ese enfoque y esa estructura. Y siempre les digo, es excelente y agradecele mucho porque te ha permitido estar hasta donde tú estás, pero también te invito a que le des lugar a esa parte que no te has dado a lo largo de tu vida y es el sentir, el ser humano, ¿sí? La vulnerabilidad y la emocionalidad.
Entonces, acá una de las tareas esenciales que se debe empezar a trabajar en esta área es disfrutar de lo esencial y lo básico, y ahí sería bueno que estas personas se hicieran la siguiente pregunta, y es: ¿qué soñaba yo ser cuando era niña? ¿Sí? ¿Qué me gustaba y qué disfrutaba hacer? Entonces puede que esa persona quisiera ser, no sé, profesor en ese momento. Esa persona empezó a entrenar fútbol, pero no pudo seguir porque el contexto no se lo permitió, pero era algo que disfrutaba. No, hay que conectar precisamente con eso. Yo siempre he dicho que los hijos son maestros, y no es que estoy diciendo pues que todos tengamos que tener hijos para sanar, pero si ustedes tienen, que nos están escuchando y se están sintiendo identificados, tienen un hijo, ayuden a ese niño y relaciónense con ese niño para conectar precisamente con la forma en que el niño les presenta la vida. Lo que pasa es que no son papás, observen cómo un niño disfruta de la vida. Entonces me da una decir, pues esta está loca, como le ocurre que yo me voy a ir a saltar en un brinca, pues yo quería hacer eso de pequeño, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Hay que hacerlo, porque si tú no conectas precisamente con lo básico, porque el niño se enfoca en lo básico y disfruta lo básico de la vida. Si tú no conectas con eso, tú no vas a poder empezar a trabajar. Otro punto es, ábrete a la posibilidad de darle nombre a lo que estás sintiendo. Hago mucho énfasis, sentir las emociones no es acostarse a llorar todo el día, no es que entonces ya me voy a volver llorón porque es que me lo han mencionado, o sea, no tiene nada que ver con él. Simplemente darle lugar a las emociones en nuestra vida es preguntarme en la mañana cómo estoy sintiendo y qué me hace sentir de esta manera, ya. O sea, ponerle nombre, eso es un primer ejercicio. Reconocer que todos los seres humanos tenemos emociones y que todo lo que vivimos tiene un significado emocional. Una cosa es que unas personas lo exterioricen, ¿sí? Llorando, yendo a golpear, siendo impulsivos, y otra muy diferente es que otros lo interioricen, como le haría la injusticia, porque lo guardan, lo reprime, y eso incluso los puede enfermar. Que hablas de enfermar, dos puntos que tenía ahí para aportar más sobre la herida que las estaba recordando. Primero, que pueden ser personas que están convexas también a desarrollar enfermedades cancerígenas, ¿cierto? Yo esa parte de depresión, Hipertensión, también llevo eso. Y lo otro es que cuando hablabas de exteriorizar esos sentimientos, te recuerdo que también esta herida, algo de lo que tiene es que se enojan mucho, o sea, de cuando ya manifiestan la situación de su niñez, de lo que vivieron, lo hacen con mucho enojo. es por la injusticia que vivieron, porque acuérdense que crecieron en un mundo injusto. Entonces, si tú estás ante la injusticia te enoja. De hecho, muchas veces son personas que han querido ser abogados o que son abogados, jueces, trabajan en la policía, en el ejército, todo este tipo de cosas que tienen que ver con depender. ¿Sí? Muchas veces no estamos diciendo que todos, pero muchas veces se dan ese identifica. Sí, a hacer mucha facilidad porque identifican en esos escenarios de injusticia todo el tiempo, o sea, van por la vida identificándolos y conectándose y enojándose con esta manera de... Y el reto es que los toca muchísimo, entonces como los toca tanto, puede que no sean objetivos al momento de manejar ese tipo de situación. Yo, por ejemplo, no se he visto en el tráfico, interactuar en el tráfico, entonces como la moto es más chiquita y cabe por cualquier huequito, se pasa la moto, entonces no es que la moto se pasó, sino que me pasó a mí, entonces se conecta ya con eso, pues lo identifican de los mismos servicios, porque a mí me tocó ir trancón a las motos, entonces se viven cargando de enojo cuando identifican, no sé, escenarios cualquiera, que alguien tiene el plato más grande de que el mío, por ahí más loco, o sea, los he visto interactuar y conectarse mucho en ese tipo de escenarios donde perciben que el mundo está siendo injusto con y se están defendiendo constantemente de eso. De hecho, viven predispuestos, sí, viven predispuestos y yo creo que tienden a ser de mal carácter porque sí, están a la defensiva todo el tiempo, ¿cierto? Y les, bueno, no me vayan a volver a imprimir mi espacio, ¿cierto? Sí, les cuesta mucho entregarse, o sea, les cuesta mucho entender, les cuesta mucho soltar como esa predisposición o ese estado a la defensiva en el que se encuentran constantemente. Tú hablabas ahorita, o hablaban las dos de como herramientas para sanar, ¿cierto? Aquí les quiero contar una experiencia que viví con alguien cercano.
y es que de niño tuvo unas carencias económicas y deseó siempre un juguete. Y alguna vez en una actividad de la oficina se dieron regalos y alguien escuchó, recordaba pues esa historia y le dio ese juguete. Y eso fue algo tan sanador para esa persona. Entonces creo que también tú no lo decías hace unos podcasts anteriores y es que una de las maneras de sanar las heridas de nuestra infancia es darle a ese niño lo que no tuvo. Y no estoy hablando aquí específicamente en lo material, ¿cierto? Sino en eso que percibiste como injusto, poderme decir, ya estás en un lugar seguro, ¿cierto? Ya has trabajado y he visto como, digamos, en esa parte económica, cuando ya se logra una estabilidad, cuando ya la persona puede llegar a comprender en ese ejercicio, ¿cierto? De sanar, que ya no le va a volver a faltar el mercado porque trabajan para conseguirlo, que ya tiene un techo, que ya, cómo empiezan ahora sí a disfrutar de esos logros que han trabajado tan duro, ¿cierto? Entonces pueden empezar a ir a unas vacaciones con su familia, pueden comprar una ropa bonita, pero eso es cuando han entendido que ya ellos mismos pueden proveer eso, que ya no hay que ir como corriendo detrás de esa meta, sino que iban a descansar. Todos los días nadamos y ahí es muy importante lo que tú dices, prestarle atención a cuáles son esas necesidades que estamos teniendo en el día a día y cómo a través de pequeñas o grandes acciones podemos ir dándonos y explicándonos que ya no estamos como en ese estado ni de injusticia, ni en ese estado de vulnerabilidad, ni en ese momento donde las personas se aprovechaban de ti porque tenías menos o porque eras un niño, y entonces por eso te maltrataban, porque también se puede dar ese tipo de situaciones, sino esa conversación constante. O sea, ahorita sí tienes, no te preocupes, eso te pone así porque te conecta con la carencia que tuviste en la infancia, eso te pone así o te molesta tanto porque te conecta con la situación de injusticia que viviste cuando eras pequeño de maltrato, pero no tienes que reaccionar de la misma manera. O sea, ya estamos en un entorno seguro, ya estamos en un entorno tranquilo, pero es esa conversación constante, porque ese de viaje, te doy un ejemplo que hemos utilizado muchísimo. Hay personas que se van de viaje con su tablet, con su computador, con su celular, están viendo su correo con culpa, simplemente o con culpa, no, o sea, están esperando aterrizar nuevamente para ir a atender todos los pendientes, entonces no están disfrutando. Tiene que ver mucho es con el disfrute, con el entretenimiento y disfrute sano, ¿sí? El entretenimiento y la validación emocional. Yo lo concluiría como allí. Y finalmente, y he sido muy enfática y no es una visión idealizada, pero tener en cuenta que el amor ayuda a sanar muchísimo, el amor sano, el amor estable, porque es que todas estas heridas surgen desde esa fractura o desde esa inestabilidad en ese vínculo afectivo que se tuvo desde la infancia. Entonces, sí, precisamente lo que te dañó fue la deficiencia en el amor, pues lo que te ayuda a sanar es el amor. ¿A qué me refiero? A que tú puedes sanar en un entorno amoroso con una mujer o con un hombre amoroso. Y acá no podemos pretender pues que nos vamos a abnegar a nuestra pareja de darle todo porque tiene herida e injusticia y entonces necesita mucho amor, porque hemos hablado también de los límites, de pensar también en nuestras propias necesidades, pero a lo que yo me refiero es que muchas veces nosotros estamos cerca de una persona que sabemos que tiene herida en la injusticia y antes le hacemos como un mayor señalamiento en su herida, lo hacemos sentir que no debe confiar o que no está en un ambiente estable o que corre el riesgo, por ejemplo, de que lo vuelva a perder todo. Entonces, estar rodeado de amor y entender que no necesitas más para tener esa estabilidad y para salir de esa injusticia te puede ayudar a sanar muchísimo, pero por eso es que es tan importante trabajar en uno y que nuestra pareja trabaje también en sí misma para que podamos construir relaciones sanas basadas en el amor, en el respeto y en la comprensión. Gracias, Angie. Qué bonito porque mira que hemos hablado de todo, ¿cierto? Todas las características, pero también eso que es tan difícil de llevar a veces de una herida, ¿sí? Pero has hecho un cierre hermoso hablando del amor y creo que deberíamos nosotros profundizar también mucho más en esto porque realmente cuando estamos con ese sentimiento tan profundo, podemos ayudar a sanar también a los demás. Entonces, quiero agradecerles nuevamente por este episodio. Recuerden también etiquetar a los amigos que ustedes consideren que necesitan de este material. Y bueno, en todas nuestras redes sociales los esperamos. Esto es Únicas Somos Más. El podcast.
Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones para que puedas escuchar los próximos episodios.